Hace unas pocas décadas renació del abismo del tiempo un pueblo totalmente olvidado que se ha impuesto con sus evidencias y sus misterios, con su estilo y sus dioses, como la más antigua de todas las civilizaciones que el hombre edificó en el continente americano, quizá como la civilización madre del mundo mesoamericano, los olmecas. Hay una larga lista de sitios olmecas en el sur de Veracruz y norte de Tabasco. A esta región, el arqueólogo Ignacio Bernal la ha considerado como la zona metropolitana de los olmecas y con excepción de las montañas volcánicas de los Tuxtlas, cuya altitud es de 600 metros, la región no sobrepasa los 100 metros sobre el nivel del mar. Es una vasta llanura de aluvión que recorren los ríos Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá, así como sus diferentes afluentes. Por donde quiera hay lagunas y pantanos. Alfonso Caso comparó esta región con la antigua Mesopotamia, y es que en ninguna otra parte de Mesoamérica se ha podido beneficiar la agricultura con tanta agua, pues a la de los ríos hay que agregarle 2 temporadas de lluvia que van la primera de junio a noviembre y la segunda de enero a febrero. La tierra, a lo largo de los ríos, es fecundada por las inundaciones. Los olmecas dispusieron así de tierras muy fértiles que se prestaban a una agricultura sin abono. Su problema fue más bien luchar contra un exceso de agua y crear sistemas de riego. En la selva abundan aún hoy y abundaban en la antigüedad los venados, tapires, jabalíes, faisanes, monos, tejones, iguanas y cocodrilos. El mar, los lagos y los ríos les aportaban inagotables cantidades de peces y mariscos, alimentos ricos en proteínas que completaban felizmente su alimentación vegetal. La civilización olmeca fue posible gracias a la convergencia de 2 modos de subsistencia, la agricultura del maíz y un complejo de pesca y recolección. Trasplantado al país olmeca, el maíz de las tierras altas encontró tierras fértiles, agua y calor. Así, el hombre pudo por primera vez, tal vez 2000 años antes de nuestra era, acumular los beneficios de 2 tecnologías distintas. Esto significa que el encuentro de la agricultura y de los modos de vida preagrícolas pueda considerarse como la causa de la civilización olmeca. El jaguar es el símbolo perfecto de la dualidad. El universo se refleja en su piel. Es noche y día, al mismo tiempo sol y luna. El poder, la fuerza, la muerte detrás de la suavidad y la belleza. Vive en la caverna que nace en el centro de la tierra y es al mismo tiempo el cosmos. En él se toca la vida con la muerte, la oscuridad con la luz. Es la vida que emerge de la cueva o el útero materno. Es el gran poder que se nutre del hombre, el exigidor de sangre y vida.
el arrojo y la fuerza que envidia el guerrero, la astucia que desearía el sacerdote o el político, y la magnífica belleza que soñaría una mujer. Es el animal más poderoso de este lado del mundo. De él nacen los olmecas. El jaguar es su padre y su madre, es su luna y su sol, su religión, su fuerza, su guía y su proyección sideral. Los milenios, el clima, el tiempo destructor y las pesadas lluvias no nos han dejado ni una osamenta, ni un vestido, ni una casa. Nada ha resistido, solo la cerámica y la piedra. Por fortuna, los olmecas modelaron la arcilla, cincelaron y tallaron jades y basaltos. Todo lo que sabemos de su vida viene exclusivamente de estos materiales no siempre fáciles de interpretar por los estudiosos. En las figurillas de la extraordinaria ofrenda número 4 de la venta, podemos apreciar que practicaban sin duda alguna la deformación del cráneo, comprimido con ayuda de una plaqueta y vendas cuando la bóveda craneal del recién nacido era maleable, y también practicaban la mutilación de los dientes anteriores. Estos signos eran de reconocimiento para la clase superior, como después lo serían entre los mayas de la era clásica. Con este increíble tesoro del arte olmeca, de pronto es fácil verlos reunidos y discutiendo sobre los problemas de su ciudad, que algún día debió haber tenido un nombre importante y mágico y que hoy conocemos como La Venta. Al centro de la ciudad se encontraba esta pseudopirámide que tiene 34 metros de altura y 140 metros de base. A diferencia de todas las pirámides mesoamericanas, no parece haber servido de soporte a un santuario. Su cima no es plana. De hecho, es el único monumento conocido cuyos flancos están atravesados por surcos o ranuras a intervalos regulares que le dan la apariencia de cono volcánico. La Venta era un lugar de culto y centro de mando, pero donde solo vivía un número pequeño de personas, una élite religiosa y administrativa o militar. La población que aportaba mano de obra y alimentación, o sea, los trabajadores con sus técnicas y sus cosechas, debía estar dispersa por una extensa superficie alrededor de la isla, sometida por una autoridad, quizá fundada en el respeto inspirado por los dioses, que mantuvo su propia estabilidad y la cohesión de la sociedad olmeca durante 600 o 700 años, de 1100 a 400 años antes de Cristo. En una primera fase, aproximadamente de 1100 a 1000 antes de nuestra era, los primeros olmecas de La Venta comenzaron a construir la pirámide y a ejecutar el plano general del centro ceremonial.
Hoy sabemos que alrededor del año 50 a.C. cesó toda la actividad en la venta. Ya no hay construcciones, ya no hay fosas excavadas para recibir las ofrendas de serpentina, ya no hay escondrijos para las figurillas de jade. La élite dirigente ha desaparecido. Fue arrojada, exterminada o simplemente partió al exilio. De cualquier forma, la isla quedó abandonada y el viento se encargó de enterrarla poco a poco. Al paso de los años, no se sabe exactamente cuántos, los monumentos son derribados, las estatuas decapitadas, las estelas atacadas. Los vándalos excavan pozos con la esperanza de descubrir los tesoros de jade. Después también ellos abandonan la isla, cuya paz no vuelve a ser perturbada hasta nuestra época. Primero por algunos campesinos en busca de tierras, después por arqueólogos y finalmente por los petroleros. En 1862, un viajero de nombre José María Melgar y Serrano se enteró de que habían descubierto en un lugar llamado Hueyapan un enorme monolito esculpido en forma de cabeza humana, y quedó asombrado por su apariencia negroide. Esta fue la primera noticia moderna de la cultura olmeca. Pero tendría que llegar el año de 1925 para que el arqueólogo danés Frans Blom, acompañado por el etnólogo Oliver de Lafargue, remontaran el río Blasillo, afluente del Tonalá, hasta una isla rodeada de marismas, La Venta. En una sola jornada, pues los dos investigadores pasaron en La Venta solo una decena de horas, Blom y su colega ubicaron en el mapa al sitio más importante de la civilización olmeca, pero no lo sospecharon. Ciertamente quedaron impresionados por las dimensiones de los monolitos y el monumento piramidal, pero no se dieron cuenta que tenían frente a ellos un conjunto marcado por un estilo hasta entonces desconocido y profundamente original. Sus observaciones se resumen en esta frase: La Venta es un lugar enigmático. Habrá que trabajar mucho para precisar el lugar de esta ciudad antigua en la sucesión de las civilizaciones. Llegó el año de 1942 y la Sociedad Mexicana de Antropología organizó una mesa redonda sobre los problemas de los olmecas. Se trataba de poner al día los conocimientos que por entonces se tenían de esa nueva cultura, sobre todo porque los arqueólogos norteamericanos pensaban que la cultura de los olmecas debía ubicarse en el periodo clásico, mientras que para los mexicanos era mucho más antigua. En esa mesa redonda, Caso afirmó que la cultura olmeca era la madre de otras culturas como la maya, la teotihuacana, la zapoteca, la del Tajín y otras. Kirchhoff apuntó que algunos rasgos de los olmecas eran de gran antigüedad, entre ellos la nariguera, la barba, el tatuaje, etc., los cuales aparecían ya en los restos arqueológicos más antiguos de la tierra del Olmeca. Jiménez Moreno propuso nombres como paleolmeca, preolmeca, etc., pero ninguno tuvo aceptación, ya que el término olmeca había echado raíces. Covarrubias decía que el estilo artístico estaba conectado, lejana pero evidentemente, con el arte teotihuacano, totonaco, maya y con los objetos zapotecas, los cuales, mientras más antiguos, tendían a ser más olmecas. Por su parte, Stirling establecía que el estilo olmeca era característico y fácilmente reconocible, y que una de sus peculiaridades es su poderosa simplicidad. La Mesa Redonda de 1942 sería un gran empuje al conocimiento de la civilización olmeca y a partir de ella, los nuevos descubrimientos y estudios se fueron correlacionando con el periodo formativo de Mesoamérica.
Cuando se reconoció a los olmecas, la venta quedó como el centro ceremonial, gubernamental y comercial de una población lo bastante numerosa y organizada para ejecutar trabajos gigantescos. Pero fue hasta 1955 cuando pudieron recogerse en la ciudad especímenes de madera carbonizada. Sometidos al tratamiento de carbono 14 en los laboratorios de la Universidad de Michigan, estas muestras revelaron fechas escalonadas entre 1154 y 604 antes de nuestra era, y así se demostró que los primeros olmecas se instalaron en la isla de la Venta hace más de 3000 años. A pesar de los grandes avances, las preguntas importantes seguían en el aire. ¿Qué idioma hablaban? ¿Cuál era su organización social? ¿De dónde vinieron? Las cabezas colosales, aun con los labios cerrados, nos dicen muchas cosas. En principio nos hablan de que los olmecas eran unos artistas magistrales, al grado de hacer estos retratos que podrían ser de patriarcas, sacerdotes o atletas vencedores. También nos dicen del esfuerzo que tuvieron que hacer sus creadores para traerlas hasta aquí. La Venta se encuentra a una centena de kilómetros de los volcanes de los Tuxtlas y es en esas montañas, en el cerro de Sintepec, donde los olmecas tallaron los bloques de basalto que después esculpieron para hacer sus estelas, altares y cabezas colosales. De hecho, en la laguna de Catemaco, en medio de la sierra, se ocultaban importantes vestigios olmecas. Algunos científicos piensan que el pueblo de la Venta descendió de aquellas montañas e instalados en una isla baja, en medio de tierras anfibias, construyó su pirámide como un monumento al volcán de su tierra original. Buenos navegantes debieron haber sido los olmecas. Por aquí pasaron seguramente con sus balsas y sus monolitos. Pasaron cantando o rezando. Quizá nunca lo sabremos, pero seguramente fueron momentos de gran solemnidad y esfuerzo. Por cierto, los ríos fueron una forma eficiente de comunicación, caminos naturales y rápidos que les permitieron estar muy bien comunicados regionalmente. No podemos imaginarnos a estos hombres y mujeres llevando solo grandes bloques de basalto. Seguramente por los ríos se transportaba una gran cantidad de mercancías. Las familias, los trabajadores y los grandes señores iban de una ciudad a otra. En fin, la gente se movía por el agua, eran sus caminos, carreteras y autopistas. Queda, sin embargo, como un ejemplo de la enorme convicción y capacidad, el hecho de que desde los volcanes bajaron en balsas los enormes bloques de basalto. Navegaron por los ríos, siguieron por el mar y volvieron a entrar al río, al pantano, para llevar su preciosa mercancía hasta su gran ciudad. Lo que hoy sabemos de la civilización olmeca demuestra que, como todas las que le siguieron en Mesoamérica, este pueblo se vio animado por una intensa religiosidad que se traducía en el arte, reflejo de las creencias de los mitos y del ceremonial. Tan solo así se justificó a los ojos de los propios olmecas y se explica para nosotros el enorme esfuerzo humano invertido en la búsqueda y en el transporte de piedras, la disposición de los sitios, la escultura y la cinceladura, la práctica de las ofrendas masivas, la realización de bajos relieves y de pinturas sobre acantilados y en cuevas. Este pueblo vivió sus mitos y proyectó su imagen sobre la piedra.
En el caso de las cabezas colosales, podemos notar que no se trata de seres más o menos míticos, dotados de rasgos felinos o enmascarados, sino de estatuas realistas y aunque son semejantes, también son muy individuales. Son rostros anchos de mejillas llenas, tienen una protuberancia carnosa al arranque de la nariz y ojos almendrados. La nariz es maciza, los labios carnosos, la boca arqueada con las comisuras de los labios estiradas hacia abajo. Están protegidos con un casco que a menudo se ha comparado con el que usan los jugadores de fútbol americano. Las proporciones generales son idénticas, y es muy probable que las dimensiones del casco, del rostro y de los diferentes rasgos correspondan a un canon único. Pero cuando se examinan más de cerca, se notan diferencias. Unas tienen más grande la mandíbula inferior, otra está sonriendo. Los cascos y los aretes son diferentes de una cabeza a otra. Lo que es innegable es que se trata de retratos de personajes poderosos y venerados, al grado de que su pueblo hizo impresionantes sacrificios para perpetuar su imagen. Es en la agricultura donde los especialistas ven el origen de la grandeza olmeca. Efectivamente, al poder tener 2 y a veces hasta 3 cosechas anuales, la producción de alimentos no debió ser un problema para ellos. Si fueron buenos como escultores, debieron haber sido grandes agricultores y es muy posible que desarrollaran mejores variedades de maíz. De hecho, sus técnicas agrícolas fueron después utilizadas por todos los mesoamericanos. Parece que desde la época de los olmecas, la vestimenta mesoamericana quedó fijada en lo esencial. El hombre llevaba un taparrabo, el mashcatl mexica de la época posclásica. A veces una especie de falda corta, eventualmente un manto grande. La mujer iba vestida con falda y huipil, pero podía, como aún lo hacen las indias tradicionalistas, dejar sus pechos descubiertos. El clima del país olmeca no hacía necesaria una vestimenta más elaborada. Personas de uno y otro sexo podían ir calzadas con huarache. No hay duda de que los olmecas cultivaban el algodón, textil típico de las tierras calientes. Casi no hay riesgo de equivocarse si se dice que utilizaban el telar mesoamericano que todavía se usa en nuestros días. Aparecen también los brazaletes, collares y aretes, los pectorales, las orejeras y las narigueras. Sin duda, se perforaban el tabique nasal para insertar joyas. Este es otro de los más famosos monumentos de la venta. Se le conoce como la abuelita, aunque a ciencia cierta no se ha logrado saber si es anciano, anciana, niño, niña, hombre o mujer. Lo que sí es una obra de arte muy singular que hace volar a la imaginación. La naturaleza fue para los olmecas fuente de amenazas y miedos. Fue la comida y la materia prima que le permitió desarrollarse. Fue su religión y el motivo de su arte.
En esta bellísima escultura, el artista olmeca muestra no solo su maestría en el manejo de sus herramientas, sino también un profundo esfuerzo de observación. Las proporciones del delfín son perfectas y las características de su anatomía inobjetables. Todo en el marco de un equilibrio y un estilo único. En esta estela nos sorprende la imagen de un tiburón. En algún momento se nos figura una caricatura. La línea parece dibujada con un lápiz y no con un cincel. Parece hecha sobre papel y no sobre piedra. Hay también un personaje barbado. La barba podría ser postiza, rasgo que aparecerá frecuentemente en otros trabajos olmecas. Seguramente el tiburón tiene que ver con él, tal vez con su nombre, con su pueblo, su cargo. En fin, otra vez el hombre ligado a la naturaleza. Entre los monumentos no podía faltar el jaguar, hombre jaguar, sacerdote jaguar, rey jaguar, dios jaguar. La majestuosidad y la fiereza concentradas en esculturas que en su tiempo deben haber sido objetos divinos y mágicos, esculpidos no por hombres, sino por dioses. El pueblo del jaguar o la sociedad olmeca, tal como podemos imaginárnosla ahora, gracias a los escasos indicios que tenemos, debió ser jerarquizada y autoritaria. Tenía sometida a una población esencialmente rural que pagaba tributo y aportaba su trabajo, que se puede ver en la impresionante obra pública. Los mandamases eran probablemente una clase superior de sacerdotes magos, observadores de los astros, hábiles al manejar sus espejos de hematita, adoradores del bebé jaguar, a la vez urbanistas y arquitectos. Al lado de este clero, o dependientes de él, estaban los comerciantes, responsables en gran parte de la expansión olmeca hacia el centro y el Pacífico, y junto a los comerciantes muy probablemente había jefes militares. Por último, en el corazón de las ciudades dispersas, vivía una muchedumbre de servidores, albañiles, pintores, escultores, cinceladores y artesanos de todo género. Una de las obras más peculiares de los olmecas son los altares, y se les dice altares aunque no hay ninguna indicación de que se hubieran celebrado ritos en la superficie superior de estos monolitos.
En este altar conocido como el número 4, y uno de los más sobresalientes, vemos al personaje central acurrucado en un nicho, rematado por las fauces estilizadas de un jaguar. Tiene en las manos una cuerda atada al puño de otro personaje, representado en bajo relieve en el costado derecho del monumento. Una interpretación nos dice que la cuerda es el tiempo que une y unirá a las diferentes épocas. Esa idea del tiempo es fascinante, porque cuando vemos a los niños de la región, podemos adivinar en ellos algunos de los rasgos de sus antepasados. Carne y piedra de pronto son parientes. La vida y la memoria a veces son lo mismo, o por lo menos así lo vemos algunos. Lo cierto es que con esta imagen recordamos otra de las características esenciales del pensamiento olmeca, su veneración por la idea de los niños, de los que todavía no pueden caminar, de los que andan en brazos, esos que están indefensos y que al mismo tiempo son porque serán adultos, son porque serán los sacerdotes o los escultores, son porque serán los padres y los guerreros. Hay toda una variedad de altares, unos mejor conservados que otros, donde la veneración por los niños es evidente. De lo que es al mismo tiempo una caverna, la boca rugiente del jaguar y el útero materno, parece salir un sacerdote que lleva en brazos un niño pequeño, el pequeño y gran Dios, el indefenso futuro que necesita ser cuidado. ¿Cómo nos gustaría saber más de las ideas de estos hombres tan originales? Los podemos imaginar como agricultores, como artistas, pero qué complicado es tratar de imaginarse cómo pensaban. Dentro de ese pensamiento, el concepto de la infancia es tal vez el que más inexpugnable nos parece. ¿Será que efectivamente valoraban en extremo al futuro? ¿Será que había en ellos un sentimiento de compasión por el desvalido? ¿Puede ser que hubiera una leyenda en la que su fundador hubiera sido un niño? El concepto da para mucho, y tal vez sea una idea que hoy debamos recuperar en la dimensión de un futuro mejor. A los lados de este motivo central se encuentran varias escenas en las que muchas veces se ven niños en brazos de adultos que seguramente son grandes dignatarios. Es indiscutible que una autoridad muy fuerte y profundamente aceptada fue necesaria para obtener del pueblo los esfuerzos gigantescos que suponen el transporte de los monolitos, la construcción de los centros ceremoniales, la edificación de una pirámide o la construcción de un sistema de canales subterráneos. Sin duda, la motivación religiosa se encuentra en la base de esta estructura política, una teocracia con aspectos mercantiles y militares. La zona metropolitana de los Olmecas fue sin duda una región de ciudades dispersas, a veces agrupadas en liga. La Venta pudo haber sido su capital. Esos centros y sus territorios periféricos, estuviesen ligados o no por estructuras políticas, tenían en común un patrimonio cultural de gran originalidad, una misma religión.
Ningún pueblo del mundo civilizado de Mesoamérica alcanzó tal nivel en el tratamiento de las piedras duras. Pero ¿de dónde sacaron las jadeitas, nefritas y serpentinas que supieron moldear como un arte incomparable? Fueron los olmecas los primeros en colocar a las jadeitas en la cumbre de valores, lo que se ha perpetuado en toda Mesoamérica, desde los mayas hasta los mexicas. De hecho, los españoles se asombraron al comprobar que un chalchihuitl, piedra verde, tenía a los ojos de los mexicanos mucho más valor que una joya de oro. En la región de los olmecas no había piedra, por lo tanto, hemos de imaginar que la búsqueda de esas piedras a las cuales atribuían valor supremo llevó a los olmecas a emprender expediciones y aún a crear colonias a grandes distancias de su centro principal en dos direcciones, hacia el oeste y el norte a través del altiplano central, buscando serpentinas en Puebla y jades en Guerrero, y otra hacia el sur y el este a través de Oaxaca y el istmo de Tehuantepec, a lo largo de las costas de Chiapas y de Guatemala hasta El Salvador y Costa Rica. El móvil, pues, de la expansión olmeca fue la búsqueda de piedras raras, que supieron trabajar con un arte incomparable, probablemente no igualado y en todo caso nunca superado en América. Por toda Mesoamérica hay regadas ciudades de la cultura del jaguar. Por todas partes encontramos ejemplos de su influencia. Debemos entonces pensar que también difundieron sus conceptos religiosos. Y ahí es donde nos nace una pregunta sin respuesta. Siendo adoradores del jaguar, que como todos sabemos se satisface comiendo carne humana, fueron ellos los iniciadores de los sacrificios humanos que después se practicarían en toda Mesoamérica. Obedecer al Dios es estar bien con el cosmos, y cuando el cosmos está bien, los dioses juegan. No es difícil de imaginar que los pueblos autóctonos de México, contemporáneos del arte olmeca, se enteraran maravillados y también temerosos de lo que surgía en la selva de la costa. A los ojos de los simples cultivadores de maíz, aquellos hombres extraños que construían monumentos, que tallaban piedras, que celebraban ritos hasta entonces desconocidos en torno a un dios con rasgos de jaguar, debían parecer semidivinos, magos, a la vez admirables y temibles.